la presentación, Ramos, ¿se está viendo? Se está viendo, ¿no? Esta presentación del día de hoy, buenos días, vamos a comenzar de alguna manera esta actividad, ¿no? El conversatorio virtual que tiene que ver con la coordinación de extensión de la sede titular del decanato, específicamente, nos invita, ¿no? Yo como profesora, la profesora Vanessa Ávila, pues, nos están apoyando en actividad, ¿no? La conferencia se titula, o el conversatorio, ¿no? Nuestra Armada Nacional en tiempo de Cipriano Castro. Colocamos una pequeña periodificación de 1899 a 1908. Tenemos como invitado al profesor Ramón Rivero, el investigador naval, pues Ramón Rivero, pues tiene una larga trayectoria desde el punto de vista en la historia naval, historia náutica de Venezuela, es internacionalista por la Universidad Central de Venezuela, es un apasionado investigador de la historia de la Marina de Guerra de Venezuela de finales del siglo XIX y el siglo XX. Es autor del libro Espada y Sable de la Armada de Venezuela, siglo XX, de numerosos artículos publicados en revistas especializadas de España, Italia y Rusia. Fundador de la firma Rivero Blanco Editores, ha editado numerosos libros especializados en el tema, administrador del grupo de Facebook Historia Náutica de Venezuela con más de 5K de miembros. ¿No significa los millones? ¿No así, Ramón? 5.000. Ojalá fueran millones. 5.000. Entiendo, si es un término ya desde el punto de vista telemático, ¿no? Y también es receptor de la Orden del Mérito Naval de la República de Venezuela y la Orden Orange Nassau de la Reina de Holanda. Ramón Rivero, este hombre, pues, dedicado a la investigación histórica, muy apasionado al estudio de la documentación, específicamente de este Ministerio de Guerra, Marina y Defensa, que están ubicados en el Archivo de la Nación. Bueno, otra cosa que también voy a aclarar es que tenemos una pequeña programación para, de alguna manera, tener pues una especie de referencia a lo que vamos a hacer. Aquí vamos a prácticamente a la reunión que la estoy haciendo en este momento, la intervención de Ramón, después de la intervención de Ramón Rivero, comenzaremos con una ronda de preguntas y respuestas, más que todo que sean precisas y concisas, y por último, pues, tenemos el cierre de la actividad. Este día es organizado los profesores Vanessa y que le está hablando, todo el departamento de formación de ciencias básicas de la Universidad Simón Bolívar en su sede litoral, y también agradecemos a la profesora María Magnolia, que es la coordinadora de extensión del litoral, pues, que nos ha prestado el apoyo institucional para realizar dicha actividad académica de difusión del quehacer universitario. Y para finalizar, pues, desde el punto de vista del conversatorio, vamos a hablar ciertas cositas, ¿no? Agradecemos que las cámaras y los micrófonos estén apagados, solamente el que está difundiendo pues, la oral, evitar interrumpir la conferencia, el ciclo de preguntas comenzará al final, y por último, pues, que sean preguntas y respuestas muy concisas. Voy a estar por acá. Te perdí. Hermano, no te escucho. Aquí estoy, hermano. Ok. Sí, aquí estoy. Ok. Porque todo hay que darle con mucha precisión, Ramón. Sí, señor. Entonces, tú me dices cuándo comenzamos. Ahora tiene ya, digamos, pues, el tiempo corto para que hagas presentación. Ok. Tal y como les dice el profesor Germán Guía, hoy vamos a hablar de nuestra Armada Nacional en tiempos de Cipriano Castro. Eso va más o menos desde octubre de 1899 hasta diciembre de 1908. Son pocos años, pero hubo mucha actividad relacionada con nuestra Armada Nacional. Como ven a la izquierda del título de la presentación hay un sello que dice Comandancia General de la Armada Nacional. Ese es un sello real de la época y todos los sellos que van a ver son reales de esa época también. Entonces, quería explicarles que yo no voy a hacer una presentación cronológica, sino más bien por tema, que va a incluir los medios, que son, bueno, los barcos, el astillero, etcétera,
la organización, los códigos y reglamentos que se implementaron en la época, la escuela náutica, las operaciones en sí, publicaciones, los hombres y algunas conclusiones. Voy a tratar de que la presentación sea más que todo visual para que ustedes disfruten de lo que era nuestra armada de la época, para no entrar en tanto detalle, que es mucha información que no la van a asimilar en tan poco tiempo. Entonces, a pesar de ser andino, Cipriano Castro era un presidente muy consciente de la importancia del mar y de la armada en el desarrollo de un país. En la memoria correspondiente a 1901, que se presentó en 1902, el ministro Joaquín Garrido, en su exposición, dice textualmente lo siguiente: el presidente provisional de la República fija su atención preferente desde los primeros momentos de exaltación a la suprema jefatura del país en la conveniencia de aumentar nuestra armada, antes insuficiente tanto por su magnitud como por el estado de deterioro que se encontraban los pocos buques que en ella se componía para la fecha que asumió la dirección de los destinos del país con el triunfo de la causa liberal restauradora. Entonces esto era un buen augurio porque significaba que Castro iba, o por lo menos prometía, aumentar nuestra armada, repararla y toda la infraestructura naval y marítima iba a ser mejorada. Esta es una foto muy curiosa de Cipriano Castro en mayo de 1900, en que nos visita la fragata Presidente Sarmiento, que era el buque escuela argentino. Fue, por decirlo así, una de nuestras primeras visitas de diplomacia del mar. Ahí ustedes pueden ver a Cipriano, a doña Zoila, al comandante Bedveder de la fragata Sarmiento. Y esta foto es sencillamente espectacular. Esa foto es dentro de la fragata. Fue realizada el 20 de mayo de 1900. Esto es un modelo de una patente de guerra, en este caso del remolcador artillado Augusto, a nombre del capitán JJ Negrón, firmada en junio de 1901. Y este es el documento que identifica al capitán ante las autoridades marítimas, tanto del país como de otros países. Ahí se habla de que es un buque de guerra con tantos cañones, de tanto tonelaje, y la capacidad oficial del comandante de ese buque. Les voy a ir presentando algunos documentos de la época para que vayan conociendo cómo era el protocolo a ese nivel. Al asumir Castro el poder en 1899, nuestra armada contaba con los buques de guerra que les voy a enseñar a continuación. Y como les dije antes, estos eran sellos originales de la época que he ido consiguiendo en las investigaciones en el Archivo General de la Nación, tanto de la comandancia de la Armada como de cada uno de los buques en sus expedientes que reposan en el archivo. Este es de los buques que ya estaban cuando llegó Castro. Este quizás era el de mayor porte, que era el transporte Zamora. Era un extransporte de fruta británico de 800 toneladas. Ramón, y fue disculpa. Dime. No se está viendo la presentación. ¿No se está viendo? Algo. ¿No se está viendo? No la estoy viendo por acá. ¿Y los demás? Para mí no la veo, pero... Sí, se está viendo. Vamos a ver si... Ok, muy bien. Sí, así se está viendo, ok. Sí, porque me matas porque esta presentación es visual. Entonces, este es el transporte Zamora, tal y como dije, 800 toneladas que adquirimos en 1896. Lo adquirió la administración de Ignacio Andrade. Luego, este es el cañonero General Crespo, que era un yate que se llamaba Gladwin, de 261 toneladas, pequeño, también adquirido en 1896. A continuación, el cañonero Totumo,
ex Bahamas, perdón, de 32 toneladas, en 1897 fue adquirido. Estos son los buques que existían. Este es el cañonero Miranda, ex Diego Velázquez, 200 toneladas, también pequeño, pero este es uno de los barcos más interesantes que hemos tenido en nuestra armada. Fue adquirido como excedente de la guerra hispanoamericana de 1898, español, y bueno, y Venezuela lo adquirió junto con otro barco de la Armada Española que se llamó el Galicia y que aquí en Venezuela fue bautizado como Bolívar. Ya verán algunos datos curiosos de la historia de este cañonerito que lo llamaban los marinos por cariño el Mirandita. Este es el cazatorpedero Bolívar, el que le acabo de mencionar, es Galicia, de 631 toneladas, adquirido por Venezuela en 1899, también por la administración de Ignacio Andrade. Este es un buque muy naval, muy marinero, con espolón. Espolón es la proa en esa forma, cuya utilidad en algún momento fue embestir otros barcos. Y fíjense que aquí están las ventanas de los torpedos que era capaz de lanzar este pequeño buque, también de 600 toneladas, pero que también fue de mucha importancia para nosotros. Este fue el cañonero Mariscal de Ayacucho, ex Reivindicador, ex Flor de Mayo, de 720 toneladas, adquirido en 1879. Ya en esta época estaba muy deteriorado, sobre todo a nivel de calderas, porque nosotros teníamos un problema muy grave con los ingenieros de los buques, los que manejaban las motores, las máquinas de vapor que los propulsaban, porque nosotros, si bien teníamos escuela náutica que de alguna manera formaba a los oficiales en materia de navegación, en materia militar, no teníamos una escuela de formación de ingenieros. Entonces teníamos siempre déficit de ingenieros y los estábamos buscando por todo el Caribe y utilizábamos más que todo ingenieros extranjeros, cosa que llegó a ser un problema porque sus credenciales eran muy difíciles de comprobar, y nuestra tragedia con los barcos siempre fueron las máquinas de vapor hasta muy entrado el siglo XX. Este es un barco muy querido para mí. Es un dibujo porque no hay una foto conocida del Libertador, ex Caridad, de 831 toneladas, que fue adquirido en 1888. Este barco fue quizás la nave que tuvimos de mayor porte y con el cañón de mayor calibre, 120 milímetros, que tuvimos hasta bien entrado el siglo XX. Sin embargo, este cañón, por el infortunio, este buque, por el infortunio de que Crespo sufrió un atentado tratando de abordarlo, Crespo le agarró idea o ojeriza, como dicen muchos andinos, le agarró ojeriza al buque y entonces lo dejó perder. Y siendo un buque que era completamente funcional y que estaba también armado, bueno, ya para la llegada de Cipriano Castro ya estaba casi completamente perdido. Pero bueno, era parte de nuestra armada en ese momento. Entonces ahora, les repito la historia de los sellos. Estos son sellos originales de los barcos que van a ver y de unidades de la armada. Cipriano Castro, no contento con los barcos que tenía, decidió ampliar la armada, además de reparar los buques anteriores, y adquirió los siguientes buques. Esta fue la primera adquisición, que es un caso muy curioso que después les detallaré en la parte de la presentación que tiene que ver con operaciones, que es el guardacosta Margarita, de 83 toneladas, y que fue adquirido en 1900. Fue la primera adquisición de Castro, pero este buque es muy curioso
porque no fue adquirido para la Armada venezolana directamente, fue, como llaman hoy en día, una Black Op, una operación negra de Cipriano Castro contra los conservadores colombianos, pero después les daré detalles de este barquito tan interesante. También adquirió un remolcadorcito 23 de mayo de 135 toneladas. Lo adquirió en 1900 y bueno, por supuesto le puso 23 de mayo porque ese fue el día que él hizo la proclama de Capacho y que invadió a Venezuela viniendo de Colombia, donde era protegido por los liberales colombianos. Total es que se reduce todo esto a una historia entre liberales y conservadores. Pero bueno, vamos a ver el crucero Restaurador, que entonces se convierte ex yate Atalanta, no Atlanta, Atalanta, que era de un millonario norteamericano que se llamaba Jay Gould. Este barco fue tratado de adquirir por los conservadores colombianos, pero al no cerrarse esa adquisición, Castro lo compró para la Armada de Venezuela. Era muy veloz, de casco de acero, y además era una belleza de barco. Claro, no era un barco de guerra, pero posteriormente fue artillado y claro, las prestaciones de velocidad y maniobrabilidad lo hicieron un buen buque de guerra. Aquí todavía está con la bandera americana porque no he encontrado buenas fotos en que el barco se vea con sus 3 mástiles originales, porque en lo que llegó aquí tuvo problemas y terminó teniendo primero un mástil y después le pusieron el segundo, pero nunca volvió a tener la configuración de los 3 mástiles. Este es el mismo crucero Restaurador, le dicen crucero, pero más bien sería un crucero de segunda clase por el tonelaje. No llega a crucero, pues es un buen yate artillado y de un tonelaje de 750 toneladas, pero un crucero en realidad sería mayor a 3.000 toneladas. Sin embargo, la curiosidad de esta foto es que tiene los 3 mástiles y la bandera es la alemana, porque en esta foto él había sido capturado por los alemanes en el bloqueo que ha de venir en 1902-1903. Este también, este no fue una, este es una antigua, este buque que originalmente se llama Augusto, ha sido fletado por la Armada venezolana en varias ocasiones para diferentes usos y definitivamente fue adquirido en 1901 y fue bautizado Zumbador. Pero este buque también, junto con el Margarita, tiene su historia de operaciones clandestinas en territorio colombiano, que ya le explicaré más adelante. Ok. Una de las pretensiones de Cipriano Castro era poner al día a los buques de la Armada que no estaban en buenas condiciones. Y para eso nombra comandante general de la Armada, que en esa época no era el cargo que equivale hoy en día, porque el cargo que equivale hoy en día a comandante general de la Armada sería lo que era en esa época el director de Marina. El comandante general de la Armada en 1900 era más bien un comandante de la escuadra, que se hacía cargo de la escuadra operativamente. Y entonces Alejandro Ibarra acepta el cargo y su misión principal es establecer un centro de reparaciones en Trinidad entre diciembre de 1900 y más o menos septiembre de 1901, cuya misión fue llevarse todos los barcos y ponerlos al día en los astilleros de Trinidad, específicamente los astilleros del señor Ellis Grell, ya que en esa época teníamos absoluta dependencia de Curazao, de Trinidad, de Martinica, porque nosotros no teníamos un astillero. Y entonces desde las reparaciones más sencillas hasta el carbón, teníamos que adquirirlo en esas islas. Y bueno, y gastábamos sumas enormes de dinero y además dependíamos tecnológicamente de ellos para hacer estas reparaciones.
Entonces Ibarra se fue para allá, estuvo casi 10 meses en Trinidad y logró reparar 8 barcos, y los barcos que no pudo reparar, que fueron el Mariscal de Ayacucho y el Libertador, los convirtieron en pontones que fueron utilizados. El Libertador, por ejemplo, como pontón faro Barima, o sea, la base donde estaba el faro de Barima para la época. Esto es una fotografía muy interesante del Miranda en Trinidad, cuando estaba en los astilleros de Ellis Grell. Es una foto poco conocida. Y bueno, y así, en este varadero, repararon muchos de los barcos de nuestra armada. En total, 8 reparaciones, como les mencioné anteriormente. En 1905, y siguiendo el tema de los medios me refiero yo concretamente a los barcos de la Armada y similares, como por ejemplo el dique. En 1905, después de haber pasado por esta experiencia de Trinidad, por las sucesivas reparaciones y por el bloqueo donde nuestra flota quedó virtualmente destruida, el presidente Castro decreta la creación de un dique carenero y sus obras complementarias en Puerto Cabello. Esto es una hoja del álbum, por decirlo así, de propaganda del astillero una vez concluido en 1908, dando a conocer la obra del gobierno restaurador de Cipriano Castro y poniendo el astillero no solo a la orden de la Marina y Armada Nacionales, sino también a la Marina Universal. Aquí está la inauguración de la primera sección del dique flotante de madera, que fue el primer dique que se construyó y que se inauguró el 25 de diciembre de 1906. Eran 2 secciones y entre las 2 secciones podían sumergirse, entraba el barco que iba a ser reparado y a través de bombas volvían a reflotar el dique y entonces podían reparar el barco fuera del agua. Dependiendo del tamaño del barco, se usaba una sección o las 2. En este caso, esta es la primera, y esta que está aquí es la segunda sección, que se inauguró el 22 de julio de 1907 con una capacidad total de 2.000 toneladas. En esa época también una de las primeras construcciones navales interesantes que se logró fue la draga San Cipriano, que se hizo enteramente aquí en Venezuela, tal y como se hicieron enteramente las 2 secciones del dique flotante de madera. Esta es la foto a la que me refería yo cuando hablaba con el doctor Sabatino, que es de 1906 y es, bueno, la primera foto de un buzo en el astillero que he logrado localizar. Fue publicada en una revista que se llama Militar y Naval, que se publicó también en Puerto Cabello, en el ejemplar número 15 correspondiente a agosto de 1906. Aquí les puse esta foto de un barco que en este caso es el Torpedero Margarita, que fue el primer barco que se reparó en los astilleros, en los diques flotantes, entrando a dique, y atrás está su compañero de aventuras, que ahorita les voy a referir, el Zumbador. Esta es una foto más cerca del Margarita, ya en el dique seco, y con su comandante, que es el que estoy señalando, que era Tomás Pérez Alcántara, para el momento. Ok, el astillero nacional restaurador, después de la participación de la Armada en la gesta independentista, es el aporte más importante de ella en la nación. ¿Por qué? Bueno, fácilmente, porque es un salto cuántico tecnológico que solo se compara a los sistemas ferroviarios y luz eléctrica de la época. Mejora exponencial de las condiciones sociales y económicas de la población porteña,
con el valor añadido del aprendizaje de nuevas habilidades, destrezas y técnicas. Hizo posible que Venezuela fuera conocida en la Liga Marítima del Transporte Internacional. Ya no solo no necesitábamos de Martinica, Trinidad y Curazao para reparar nuestros buques, sino que buques extranjeros venían a ser reparados en nuestro astillero. Además de eso, la Armada moderna se fue configurando alrededor de esas instalaciones que fueron propias y únicas de la Armada hasta los años 40, donde el astillero sale de la Armada y se convierte en un instituto autónomo. Vamos a hablar ahora un poco de la organización de la Armada en aquella época. Y la cabeza de la Armada, tal y como se las mencioné anteriormente, fue la Dirección de Marina, que estaba adscrita junto con la Dirección de Guerra al Ministerio de Guerra y Marina desde 1870. Anteriormente se hablaba de la Secretaría de Marina e inclusive llegó a haber un Ministerio de Marina en el año 1863. De esta Dirección de Marina dependían la escuadra, los buques en sí, las escuelas náuticas, los apostaderos, las capitanías de puerto y los faros. Entre 1903 y 1904, después de finalizada la Revolución Libertadora, bueno, las nuevas autoridades de la Armada se dedicaron a reorganizarla a nivel de grados, empezaron a exigirle a los extranjeros que trabajaban en nuestra Armada, que no eran pocos, que se nacionalizaran o no, sobre todo después de lo que pasó en el bloqueo. A partir de 1904 se le añadieron nuevas funciones del Ministerio de Guerra y Marina y pasó a llamarse Dirección de Marina, Estadística e Informática. Y tenía dos cargos que eran flotantes, pues comandante general e inspector general. Esos cargos se nombraban o se eliminaban de acuerdo a las conveniencias del momento. Como les dije, el comandante general era el jefe de la escuadra, el jefe operativo del movimiento de la escuadra, y el inspector general era específicamente un ingeniero que inspeccionaba las máquinas de los buques para que no sufrieran los deterioros que habían sufrido hasta que llegó Ibarra y puso orden en ese desorden. Las estructuras de las tripulaciones de los barcos, no voy a entrar en detalles, pero generalmente era el personal de marina que se encargaba de la navegación, el personal de máquina que se encargaba de hacer mover el buque o de las máquinas de vapor, y el personal de baterías y guarnición, que eran los que manejaban las piezas de artillería, y era una pequeña guarnición o tropa del buque que se utilizaba para funciones inherentes a su naturaleza. Los grados de marina de 1844 hasta 1904 carecían de lo que se llamaban los grados de general. Entonces, cuando uno llegaba a capitán de navío en la Armada, que equivalía a coronel del ejército, si tenía los méritos y seguía subiendo, los grados eran idénticos a los del ejército, o sea que de capitán de navío pasaban a ser generales de brigada, división o en jefe, cosa que confunde mucho a algunas personas porque piensan que comandantes de barco eran generales del ejército y no era así, eran marinos que habían trascendido el grado de capitán de navío y que por la ausencia de grados de ese nivel en la Armada se utilizaban los grados del ejército. Eso se acabó en 1904, cuando en el Código de 1904 de Marina se incluyeron esos grados navales. Claro, eran los grados de comodoro, capitán de navío y capitán de fragata que fueron ascendidos de nivel. Y entonces un comodoro equivalía a general en jefe del ejército, un capitán de navío a general de división y un capitán de fragata a general de brigada.
Ok, vamos a hablar ahora de las leyes y reglamentos más relevantes que se crearon en esa época. En abril de 1901 se creó un reglamento que Ibarra tituló Organización de la Armada Nacional, que constaba de 52 artículos. Cuando uno lo ve por encima, uno cree que es organización total de nuestra Armada, y en realidad se refería solamente a la organización y pasos que debían seguir los maquinistas para mantener las máquinas de los buques al día, porque como les dije, hasta ese momento eso había sido un gran dolor de cabeza. Entonces esta organización de la Armada Nacional era obligatorio montarlo en todas las salas de máquinas de los buques, y era de esta forma, se veía así: Organización de la Armada Nacional. Y todo el mundo todos los relacionados con el área de máquinas tenían que recitar ese documento, ese manifiesto, pues, prácticamente. Luego, ese manifiesto fue creado mientras estuvieron en Trinidad. Y también, la primera ley, la primera reglamento de uniformes del siglo XX, que tenía 41 artículos, y fue también redactado en Trinidad. Y se veía así más o menos en la portada. Lo más importante en términos de reglamentos y leyes que se hizo en este periodo de Cipriano Castro para nuestra Armada Nacional fue el Código de la Marina de Guerra, que fue publicado en 1904, ya que nosotros estábamos trabajando hasta esa época con las ordenanzas de la Armada de 1793, que si bien es cierto, eran muy bien realizadas por España y que fueron de mucha utilidad hasta 1904, por supuesto que no contemplaban los cambios tecnológicos. Entonces, no se podía hablar de ingenieros, de maquinistas, de los cargos de máquina, etcétera, etcétera. Entonces, este fue un código que estuvo en vigencia hasta 1933. Con 1574 artículos, y la portada se ve más o menos así. En este código fue en el que se instauraron los grados de generales de la Armada: comodoro, capitán de navío y capitán de fragata. Eso también cambió en 1933. Ahora vamos a hablar de la escuela náutica. En esta época, que fue muy accidentada, que tuvimos alzamiento, que tuvo la revolución liberal, la revolución libertadora, que estuvo el bloqueo, la escuela náutica funcionó muy erróneamente. Y entonces, bueno, cuando llega Cipriano Castro al poder, estaba eliminada desde 1897, que había estado en el Zamora. Pero en 1901 se restaura en abril, pero en noviembre se vuelve a cerrar, y después se restablece en julio de 1904 y se vuelve a cancelar en mayo de 1907. O sea, fue errático el devenir de la escuela náutica en esa época. Si se están haciendo la pregunta de que la escuela náutica es la escuela de los marinos mercantes, bueno, en esta época no. En esta época la escuela náutica era la escuela donde se formaban tanto los marinos de guerra como los marinos mercantes. Y eso fue así hasta 1912, en el que se le cambia el nombre a Escuela Naval de Venezuela. Otras escuelas. Tal como le dije al principio, no hemos hablado todavía de las operaciones, pero esta escuela se crea a raíz del bloqueo. ¿Por qué? Bueno, porque hasta el momento del bloqueo, nuestro sistema de defensa era un sistema viejo, de unos cañones adquiridos por Venezuela en 1876, que por cierto el profesor Guía escribió un artículo muy interesante sobre estos cañones llamados los Parrot. Entonces, a raíz del bloqueo y de que los Parrot no nos sirvieron para defendernos, se adquieren a Francia un nuevo sistema de defensa de costa, que se llama Schneider Canet, y que fueron
puestos en sus posiciones a partir del año 1904, y por eso también se crea una escuela naval de artillería motivada a la adquisición de ese nuevo sistema de defensa de costa. Ahí se graduaron personas muy importantes como José Antonio Chalbó Cardona, que llegó a ser ministro de Guerra y Marina de Medina años después. A falta de una escuela naval y a falta de una escuela militar, bueno, los que se graduaron en esta escuela naval de artillería llegaron a empezar la carrera militar con esta formación. Este es un cañón Parrott que estuvo en el Fortín Solano. Se llamaba cañón Parrott de 100 libras y su alcance máximo era 7 kilómetros, 700 metros. Y este es el sistema nuevo que se adquirió, el Schneider Canet modelo 1897 de 15 centímetros de calibre, y el alcance ya era importante, de 12 kilómetros. Claro, alcance máximo, dependiendo de las cargas, de la munición, del tipo de proyectil. Pero bueno, esto fue nuestra defensa de costa hasta casi que la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, no sé si ustedes los han visto, son adornos que están en el Fuerte Tiuna, en algunas alcabalas, en la tribuna presidencial. Ahí se pueden apreciar las piezas. Ok, ahora sí empezamos con las operaciones. En las operaciones, lo primero a lo que se enfrenta Cipriano Castro es a un alzamiento mochista. Cuando llega al poder, él llegó en octubre, fíjense, ya en noviembre empieza ese problema, pero bueno, logra controlarlo, utiliza a la Armada, en especial al cañonero Miranda, al Mirandita, y bueno, y con el mismo Miranda empieza el comienzo de envío de armas a los liberales colombianos desde Maracaibo. Aquí quiero hacer una pequeña pausa y explicarles que Cipriano Castro, liberal, fue apoyado y protegido por los liberales colombianos que no estaban en el gobierno, que eran oposición, y que hasta el día en que hace la proclama de Capacho, él está escondido bajo la protección de los liberales colombianos en Colombia. Entonces, en esa época había una especie de alianza entre liberales de varios países, como lo son Nicaragua, que estaba Zelaya, Ecuador, que estaba Alfaro, Colombia, que estaba Uribe, y también en El Salvador y Guatemala. Y ellos tenían el sueño o la visión de volver a formar la Gran Colombia desde el punto de vista liberal. Entonces, ya ellos venían hablando y apenas llega Cipriano Castro al poder, empieza la ayuda a los liberales colombianos para que derroquen a los conservadores colombianos que estaban en el gobierno. Y para esto, lo primero que hace cuando realmente toma el control a principios de 1900 es adquirir un buque a través de Nicaragua, que lo adquiere en Inglaterra como si fuera para Nicaragua, y en realidad, y además lo bautiza Rayo, pero en realidad ese buque era comprado por Cipriano Castro para enviarlo a apoyar a los liberales colombianos en todo lo que es el río Magdalena y la costa noroccidental colombiana, donde está Barranquilla, Cartagena, Riohacha. Y bueno, se adquiere el Rayo con ese propósito. Pero entonces yo les quiero mostrar un poquito cómo fue esa operación, que es muy interesante, que fue secreta entre comillas, porque hubo infidencias y los colombianos se enteraron muy rápido de eso. Pero bueno, eso es todo un tema. Sencillamente quiero enseñarles cómo fue
la derrota del torpedero Rayo, ex 169, cuando vino de Inglaterra a Venezuela y de aquí la despachamos a Colombia. Entonces, bueno, partió de Cardiff en marzo de 1900, llega a Las Palmas, pero llegando a Las Palmas lo detiene una patrulla inglesa porque en mitad de la travesía cambiaron su bandera de Nicaragua a Venezuela. Él partió de Cardiff supuestamente yendo a Nicaragua. Y entonces de Las Palmas, en teoría, debía seguir a Nicaragua, pero en realidad iba hacia Venezuela. Entonces, esta es la travesía hipotética que iba a hacer, pero que nunca hizo, hacia Greytown Channel en Nicaragua, cuando en realidad hizo la travesía hasta San Vincent, luego a Puerto Cabello. En Puerto Cabello fue armado, fue realmente tripulado con la tripulación que iban a utilizar en Colombia, con las armas que iban a utilizar en Colombia. Y ahí supuestamente hicieron toda una pantomima con el cónsul americano para su partida hacia Nicaragua, pero realmente no fueron hacia Nicaragua, sino fueron hacia San Carlos en el estado Zulia, donde está la fortaleza San Carlos. Y de ahí partieron hacia Río Hacha, donde operaron tanto el Rayo, que ahora tenía otro nombre, que era el Alonso, como un buque fletado por Castro a su dueño, el general Augusto Lutowski, que se llamaba el Augusto, que fue rebautizado Gaitán. Entonces estos barcos estuvieron operando en Colombia desde mayo de 1900 hasta julio, en que colisionan, regresan a Venezuela y Castro decide, ante las protestas colombianas de injerencia internacional, Castro decide hacerse el loco, incautarlo como si no fueran de él, y bueno, tanto el Gaitán, que era el ex Augusto, lo pasa a la Marina con el nombre de Zumbador, y el Peralonso, ex Rayo, ex 169, lo pasa a la Marina con el nombre de Margarita. Entonces, es una historia muy interesante, pero bueno, hay que leer sobre eso. Luego de estas operaciones en 1900, viene 1901, y en julio de 1901, el general Carlos Rangel Garbira, venezolano conservador, invade a Venezuela, específicamente a San Cristóbal, a Encontrados y a Guadualito, desde Colombia con el ejército colombiano. Fueron repelidos en San Cristóbal por Celestino Castro, Román Moreno y el general colombiano liberal Rafael Uribe Uribe. Esto es como una ensalada de venezolanos conservadores con ejército conservador colombiano y venezolanos liberales con generales colombianos liberales. Entonces, bueno, por suerte, esta invasión fue repelida tanto en San Cristóbal, Encontrados y Guadualito, y que fue una operación muy bien pensada por parte de los colombianos, porque esos eran los centros económicos de Venezuela en el momento: café, ganado. Y bueno, y si lo hubieran logrado, hubieran cercenado el ingreso económico de Cipriano en la época. Luego, en retaliación de Cipriano Castro, todavía con sus planes de la Gran Colombia y de liberales, él trató de atacar a Río Hacha por La Guajira. Y bueno, no voy a entrar en detalles porque esto sería larguísimo, pero menciono esto porque la Marina tuvo la misión con 3 barcos, eran pequeños, Miranda, el Crespo y el Zumbador, de bloquear Río Hacha para que los colombianos no pudieran desembarcar tropas ni pertrechos, pero no contaron con la presencia de un crucero francés que se llama Suchet.
que protegió al Alexander Bixio, que era un barco de transporte francés fletado por Colombia para llevar tropas y materiales, y a un cañonerito que se llamaba Pinzón, y de esta forma no pudo darse el bloqueo, no pudo entregarse el material y las tropas que llevaban los barcos, y nuestro ejército fue despedazado en Carazúa. Entonces, bueno, le voy a hacer un dibujito de la invasión que se dio en julio de 1901 desde Cúcuta, que fue a Encontrados, a San Cristóbal y a Guasdualito, y que fue repelida por Venezuela. Pero luego, cuando nosotros intentamos en septiembre de 1901 tomar Riohacha, bueno, llegaron las naves que estaban de parte de Colombia, que era el crucero francés Suchet, el Alexander Bixio y el cañonero Pinzón colombiano. Y bueno, y ante tal fuerza que tenía solamente el crucero francés con sus cañones de alto porte, bueno, Venezuela sencillamente, la flota no, es una escuadrita. Los 3 buques decidieron retirarse para evitar mayores problemas y bueno, y ahí se pierde ese esfuerzo y mueren muchas personas. Simultáneamente a esto, en diciembre de 1901, empieza la Revolución Libertadora, que ese es otro tema para otras conferencias de varias horas, pero bueno, lo que quiero decirles es que los buques de nuestra Armada Nacional participarían en misiones de bloqueo y patrullaje de costa, bombardeo de posiciones insurgentes y puestos de comando, transporte de tropas y material de guerra. Y los insurgentes, esto se lo presento a forma curiosa, los insurgentes lograron con apoyo extranjero, bueno, se me olvidó decirles que la Revolución Libertadora fue organizada por un banquero, Manuel Antonio Matos, pero este banquero logró convencer a empresas transnacionales como la New York and Bermúdez Company, que tenía una concesión de explotación de asfalto aquí en Venezuela, el Cable francés y la compañía de ferrocarriles alemanes, para que lo apoyaran en la gesta, porque el problema para ellos era Cipriano Castro. Entonces logró convencer a las transnacionales, logró convencer a caudillos regionales, y así fue que se gestó la Libertadora. Manuel Antonio Matos, con dinero de estas empresas, logró comprar un buque muy famoso que se conoce como el Van Rey, y esta es una de las pocas fotos que hay del Van Rey. Y a la izquierda está una emisión que fue rebautizado Libertador. Y esta es una de las pocas emisiones de estampilla que emitieron en Ciudad Bolívar, bastión de la Revolución Libertadora, que tenía una efigie que quería emular al Libertador, que era el Van Rey. Esa revolución finalizó en julio de 1903, después de muchos combates y muchas situaciones, incluyendo el bloqueo en el medio de la misma, finalizó con la toma y el asedio de Ciudad Bolívar, que fue dirigida por el general Juan Vicente Gómez, y su puesto de comando fue en la nave capitana de nuestra Armada, que era el crucero Restaurador, ¿se acuerdan? El yate Atalanta. El comandante del crucero Restaurador era Román Delgado Chalbó, y además de ser comandante del crucero Restaurador, era el comandante de la escuadra en ese momento, con el grado de teniente de navío. Luego que se tomó Ciudad Bolívar y se acabó con la Revolución Libertadora, Delgado Chalbó, que tenía solo 22 años y que tuvo una fama de guerrero despiadado, porque cuentan que los bombardeos que hacía a las plazas insurgentes desde el mar eran muy, muy fieros. Entonces, Román Delgado terminó siendo ascendido al grado de capitán de navío, que como ustedes vieron,
ahora equivalía a general de división, a los 22 años y fue nombrado comandante general de la Armada. Y a la izquierda, esto que ustedes ven aquí, era un sello que él diseñó para su comando. Díganme que no es bonito ese sello. Bueno, en el medio de la Libertadora hubo una operación que fue la toma de Guanta, que fue en marzo de 1901, que fue muy interesante porque a bordo del Restaurador iba el capitán británico Archibald, que era un corresponsal de guerra, James Archibald. Y James Archibald había estado en la guerra de los Boers, después estuvo en la guerra de Tsushima, o sea, estuvo en cuanto conflicto bélico hubo en su tiempo. Años después, en 1910, él escribe este artículo de prensa que está aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, donde él dice que el acto de heroísmo más grande que él presenció durante toda su experiencia bélica como corresponsal fue el acto de un teniente de fragata venezolano que se llamó Mario García Paz. Y aquí el título del artículo lo dice: el heroísmo del pequeño García La Paz, donde Román Delgado le ordena que vaya a la aduana de Guanta, donde estaban los insurgentes, y les diera un manifiesto en donde se les pedía rendirse y entregar la plaza. Él fue a entregar ese manifiesto antes de empezar el bombardeo. Entonces él se fue con unos remeros en un barco y bueno, por supuesto que antes de acercarse a la costa, le cayeron a plomo a Mario García La Paz, pero él, observado por Archibald desde el crucero Restaurador, Archibald se da cuenta de que manejó la situación, agarró su fusil, empezó a disparar de vuelta. Más bien tenía un rostro como que estuviera disfrutando el combate, y hieren a uno de esos hombres, se cae al mar. Él con una mano agarra el fusil, con la otra mano agarra el hombre y lo sube. Y bueno, eso asombró muchísimo a Archibald, y bueno, Archibald lo plasmó años después en un artículo de prensa y que lo describe como la hazaña de guerra más importante de valor que él vio, de la cual él fue testigo en su vida. Vamos a hablar un poquito del bloqueo. Este bloqueo, como ustedes saben, empezó en noviembre de 1902 y terminó en febrero de 1903. Fue realizado por Inglaterra, Alemania y posteriormente Italia. Habían intenciones de apropiarse del territorio, o más bien tratar de ver cuál era la reacción de Estados Unidos ante eso, dada la doctrina Monroe. Por eso también esto es un tema súper complejo. Reclamación de pago de deuda pública externa y reparación por daños de los súbditos y a las propiedades de estos. Pero lo que quería decirles es que la pequeña escuadra venezolana, que estaba compuesta por el crucero de segunda clase Restaurador, que ustedes saben que es el yate un cazatorpedero, que es el Bolívar, el cañonero, que es el Miranda, los 3 remolcadores, que son el 23 de Mayo, el Totumo y el Zumbador, y un torpedero, que era el Margarita, para un total de 8 buques, se enfrentaron contra la escuadra alemana, la inglesa y la italiana, que entre las 3 tenían 14 cruceros. Solamente 14 cruceros ya es una flota invencible en comparación con nuestra flota. Todos nuestros buques fueron capturados. Además de el único que se salvó fue el cañonero Miranda, que logró atravesar la barra del lago de Maracaibo, y los alemanes, que eran los encargados del área desde La Guaira hasta Maracaibo, o sea, el área occidental, no pudieron ir detrás de él. Ese fue el único buque de la Armada que no fue capturado. La escuadra inglesa estaba encargada de La Guaira hacia la boca del Orinoco, y la italiana hacía misión logística entre las dos escuadras. Es interesante que ustedes sepan que nuestra escuadra, los buques capturados fueron totalmente destruidos, saqueados, o sea, el armamento, todo, desde la comida, bueno, hasta las máquinas fueron destruidas.
Y como ustedes saben, bueno, finalmente se firmaron los protocolos de Washington en febrero de 1903 y bueno, no, se acabó el bloqueo y nos devolvieron los barcos destruidos. Pues. Esos barcos fueron reconstruidos en Venezuela. Todavía no existía el astillero. Se utilizó la maestranza de La Guaira y se reconstruyeron en 4 meses para que estuvieran listos para combatir a la Revolución Libertadora antes de julio. Y fueron reparados exitosamente y de hecho se venció a la Libertadora. La foto que les voy a mostrar es una foto muy poco conocida, donde está el comandante del Gacel, teniente navío Titus Turk, en el crucero restaurador una vez capturado, que es esta. Este es el crucero restaurador y Titus Turk está, fíjense que hay un cochino, hasta el cochino se lo rasparon, que fue el comandante del Gacel, el buque que capturó al restaurador, y entonces él está a bordo del restaurador. En esta otra foto está la tripulación alemana del Gacel que fue destinada a tripular el restaurador, que fue utilizado como un buque aviso, pues, de la Armada Alemana mientras estuvo capturado. Estas fotos son muy poco conocidas. La última operación de la que podemos hablar fue que Cipriano Castro, ya a finales de 1908, ordena el cese del comercio con Curazao y Aruba, y entonces los holandeses, viendo en peligro sus intereses en el área, bloquean a Venezuela, capturan un guardacosta que se llamaba el Alejo, y bueno, y esto se termina cuando Castro en diciembre se va a Alemania, de todo desconocido, a hacerse una intervención, toma el poder Juan Vicente Gómez, su compadre, y bueno, y se dirimen las diferencias con los holandeses. Ya estamos llegando al final. Vamos a hablar de las publicaciones de la época especiales del tema militar y naval, pero en este caso no fue oficial. En este caso fue una iniciativa privada del coronel Gustavo Padrón Wells y de José María Montero Durán, y se publicaron 27 números entre 1906 y 1908, editada su mayor parte en Puerto Cabello, y así se veía la revista, la portada de la revista. Y en un artículo muy interesante que se llamó El Poder Naval, fue la primera vez que un oficial venezolano, del que tengamos conocimiento, escribió sobre el poder naval basado en las teorías que nosotros sabemos y conocemos de Mahan. Este oficial naval fue el teniente de navío Ramón Díaz Flores, que llegaría a tener una carrera muy destacada en el futuro. Y escribió sobre otros temas, escribió sobre la Marina Científica, sobre la Escuela Naval, tuvo mucha obra escrita. Esto es sencillamente, esto no es para que lo lean, sino es una lista de los marinos más importantes que hubo en la época, que lo puse sencillamente en honor a ellos. Esto es una foto del alto mando naval en 1906. Este es el inspector de la Armada para el momento, Hugo Delgado, que era general de brigada, o sea, capitán de fragata, con varios oficiales, tanto de artillería como de la flota, para que vieran el porte de los uniformes y de los oficiales. Esta otra foto de la época con unos oficiales un poco más jóvenes. Esta foto me la cedió la familia del capitán de corbeta, Fernando Díaz, y es muy interesante, también en la misma época, 1906. Bueno, conclusiones. Bueno, en esta época de Cipriano Castro se reorganizó la Armada a nivel de personal, de medios y de operaciones. Reparación de los buques existentes, adquisición de 4 buques de guerra nuevos, creación del Código de la Marina de Guerra en 1904. El más importante para mí, la construcción del dique y astillero restaurador,
la adquisición del sistema de defensa de costas Schneider-Canet y la creación de la Escuela Naval de Artillería. Bueno, y espero que haya sido de su agrado esta intervención y bueno, supongo que habrá algunas preguntas. ¿Hay alguien ahí? ¿Aló? Pepe, ¿se escuchó la presentación? Estoy aquí. Ajá, ¿se escuchó la presentación? Aquí estamos. Completa. Ah, bueno, gracias a Dios. Sí. Bueno, estoy a sus órdenes. Profesor Ramón Rivero, muchas gracias por su exposición. Pues Ramón Rivero nos complació con una exposición oral sobre la evolución de la Armada Nacional durante el periodo que nosotros conocemos como castrismo, donde Cipriano Castro pues ejerce la presidencia del país entre 1899 y 1908. Ramón pues nos habló pues de la evolución de la Marina de Guerra, de la Escuadra Nacional, nos habló del Código de Marina, la adquisición de algunos buques, también cuadra, claro, durante las operaciones navales como el bloqueo y ciertas intervenciones pues, armadas que se dieron en ese entonces. En conclusión, pues, Cipriano Castro, pues como un hombre que viene de tachirense, reorganiza la Armada a nivel de personal y operaciones, bueno, para mantenerse y prolongarse en el poder. Claro, está en este sentido, ¿no? Bueno, ahora abrimos un espacio, ¿no? De rondas y preguntas, de preguntas y respuestas. Claro, está por parte de que sean preguntas precisas y concisas. Bueno, exposiciones orales, pues, porque el tiempo es limitado, también nuestro internet no es tan como en otros países. Y también pues, quería agradecer a la profesora María Magnolia y las personas que están interesadas en el tema, ¿no? Como el caso de muchos profesores que yo conozco que están aquí presentes en el espacio, pues virtual. Estamos el profesor Enrique Blanco, el profesor Poletti, Magnolia, Heracles, que también son investigadores en el tema, Oscar González, Miguel Martínez, ¿no? Y otras personas que he visto por aquí en este espacio. Félix Blanco también, que es una persona muy consecuente en estos temas. Bueno, se abre el combate de preguntas y respuestas. Espero pues sus respectivas pues interrogantes al ponente Ramón Rivero. Bueno, yo levanté la mano por ahí, no sé si procedo yo entonces con la primera pregunta, Ramón. Sí, Pepe. Fíjate, decías tú, Ramón, que en el dique y astillero se repararon también buques extranjeros, no solamente los buques de la Armada. ¿Existe algún registro o has podido documentar porcentualmente hablando el número de buques extranjeros que fueron reparados durante ese periodo de oro? Y la otra pregunta, de una vez la pongo, es, tú dices que hasta el año 40 tuvo la gestión del dique y astillero la Armada, más o menos, ¿no? En tu opinión y de acuerdo a tu conocimiento, ¿cuál fue la mejor gestión que ha tenido entonces esa actividad de dique y astillero? ¿Fue con la Armada o fue en los años subsiguientes? Me imagino yo que cuando fue ya ese ente mercantil que tuvo la administración. Esa pregunta es buenísima. Fíjate, la divido en las dos partes que tiene. En la primera, estoy seguro que la información de las reparaciones está en el Archivo General de la Nación. Pero el Archivo de Guerra y Marina del Archivo General de la Nación, el Fondo de Guerra y Marina del Archivo General de la Nación, tiene más de 7.000 legajos. Y yo solo he podido ver 1.700 en 10 años. ¿Ok? Estoy seguro que toda la información está ahí y hay que dedicarse a buscarla. Pero sí está ahí. Por otro lado, la gestión, como te digo, se divide en dos. Entre la creación 1906 y 1946, que fue de la Armada, hubo directores del dique de lujo. O sea, estuvo Luis Muñoz Tebar, Lebrun, estuvo Pacanins. O sea que es imposible realmente, tú sabes, decir que en la parte en que estuvo adscrita en la Armada
no fue de lujo. El Astillero Nacional se encargaba de todo. O sea, era maestranza. Construían desde las camas de los cuarteles hasta tanques de guerra. Entonces, fue realmente extraordinario. La segunda parte de la gestión, que fue iniciada por Remigio Elías Pérez, cuyo primer propósito fue buscar la independencia del astillero de la Armada, porque la Armada cambió y él vio la necesidad de evolucionar hacia un instituto autónomo que estuvo en números azules hasta 1958. Después empezaron los problemas y no sé cómo habrá sido la historia posterior. Pero, por ejemplo, los diques tanto de madera y de acero que se construyeron que se terminaron en 1908 y en 1912 duraron hasta 1940. Luego se creó un varadero con un sincrolift y en 1954 se empezó la construcción del dique seco de Puerto Cabello, que todavía hoy en día existe y funciona. Pero a partir de esa creación y de un plan inmenso, cuyo dique seco que acabo de mencionar era solo un octavo de esa planificación, eso se paró en el año 58 y no se construyó más nada, salvo lo que se ha hecho a nivel periférico. Pero en realidad en las dos administraciones estuvo muy bien el dique hasta el 58. De 58 para adelante no lo he estudiado en profundidad. Muchas gracias, Ramón. Tiene la mano levantada el profesor Enrique Blanco. Edgar Blanco. Ajá, Edgar. Está interesado en preguntar. Saludos, Ramón. Saludos, Ramón. Saludos a todos los oyentes. Excelente exposición. Voy a hacer dos comentarios. Gracias. Primero está relacionado con Riohacha. En Riohacha nosotros hicimos un trabajo hace unos años atrás y lo denotamos como un combate naval, pero después en investigaciones a posteriori encontramos que no, ese combate nunca se produjo y más bien hemos conceptualizado el incidente que ocurrió ahí como un acto de diplomacia naval. Esa diplomacia naval me permite a mí hablar de una situación de ambigüedad que muy bien mencionó Ramón en función de las operaciones que se estaban ejecutando y que tuvieron como centro de gravedad Carazúa, así que lo nombro yo, porque me permite traer al presente esa ambigüedad en función de realidades que hemos estado viviendo nosotros desde hace unos años para acá. La ambigüedad incluso hasta con apellidos que son muy parecidos entre conservadores y liberales en función de cómo votaron en el presente y que desencadenaron en la batalla de Palmira y la batalla de Carazúa con los resultados que nosotros sabemos y por el tipo de combatientes que estuvo enfrentándose tanto en Palmira como en Carazúa y las unidades navales formales de los países que estuvieron empeñados tanto en Riohacha como después los que participaron en el bloqueo. O sea que hay cosas que uno pudiera pensar y reflexionar y ver las implicaciones que tuvo en el pasado en función de la realidad que tenemos hoy en día. Ese era el comentario que quería hacer y excelente cuestión. Gracias, Edgar. Excelente. Sí, esto definitivamente el tema da para 100 exposiciones. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Otro interesado en consultar al profesor Ramón Rivero, especialista en temas navales. Aquí estamos viendo la pregunta que se está haciendo a través del sistema de mensajería de esta aplicación.
Muy buenos días. Buenos días. Soy el profesor José Chaparro, profesor Ramón Rivero. Mis felicitaciones por tan excelente disertación, ¿verdad? Y mi pregunta va hacia dos direcciones, una pregunta y un requerimiento. Para enriquecer, el requerimiento es para enriquecer más las clases de historia que doy en el área naval, ¿no? La pregunta es, 1902-1903, bloqueo naval a Venezuela por la tripartita, como usted ya bien lo explicó, ¿okay? Pero ahí quisiera que ahondara un poco más en la participación de Estados Unidos para la aplicación tanto de la doctrina Monroe como del colorario Roosevelt. Ok, el Y requerimiento. el requerimiento es cómo puede uno accesar a la exposición que Javier nos presentó a través de este MET. Bueno, en cuanto a lo segundo, me pueden contactar a través del email y entonces, bueno, yo les mando el trabajo. La otra cosa es que, bueno, nosotros sabemos que, o sea, eso es un tema muy largo y muy complejo de explicar, pero hay personas que afirman que Estados Unidos, de alguna manera, con su apoyo inicial a las naciones que iban a participar en el bloqueo, fue una celada para que se atrevieran a hacerlo y ellos pudieran de alguna manera intervenir. Hay mucha gente que piensa que la verdadera razón del bloqueo fue sencillamente dirimir áreas de influencia de ambos bloques, tanto el norteamericano como el europeo. Y bueno, la participación de Bowen fue crucial en las negociaciones. Tanto es así que hasta el gobierno de Venezuela creó una condecoración especial que se llamó la Legión de la Defensa y se la otorgó solamente a 4 personas y sigue vigente hasta el día de hoy, pero solamente la han recibido 4 personas, que son Bowen, Castro, Gómez y el general que defendió la fortaleza San Carlos, que era, no me acuerdo ahorita el nombre, Jorge Bello. Pero entrar en esas consideraciones, de verdad que tendría que hacer otra presentación. Bueno, bien completa, profesor. Yo sé que eso es un tema de agarrar tijera y papel y empezar a cortar y cortar. Pero bueno, su respuesta fue bien acertada. También pudiéramos ver allí en su respuesta cómo también se maneja la diplomacia naval o cómo se Correcto. estaba manejando la diplomacia naval en esa oportunidad por parte de los Estados Unidos, que estaba, por supuesto, creciendo en ese momento en contraposición a las potencias europeas que ya se mencionaron. Altamente agradecido. Su correo, su email lo consulta uno por qué parte y me disculpa. Con Germán o... Oh, ok, Sí. ok. Germán lo tiene. Entonces yo con mucho gusto les paso. Bueno, muchas gracias, profesor. No vale, siempre la orden para lo que quieran. Seguimos, otra pregunta, otra consulta para el profesor Ramón Rivero y cerramos ya con este espacio. Otra consulta. Buenos días, profesor Rivero. En primer lugar, muchas gracias por la presentación. Yo fui quien escribió la pregunta por el chat y le repito por aquí. Mi pregunta es si hubo algún hundimiento de buques venezolanos durante el bloqueo naval y si esto fue así, ¿estos naufragios están ubicados? Muchas gracias. Se me olvidó mencionarlo. Sí, por supuesto. Hundieron al Totumo y al Crespo. Esos 2 barcos los perdimos en el bloqueo. Yo no sé, yo no tengo conocimiento de la ubicación exacta de esos hundimientos.
Excelente. Bueno, muchas gracias a Miguel Martínez por su pregunta, también al profesor Edgar Blanco y el otro profesor que también hizo un aporte significativo en materia de historia naval. Bueno, no sé, ya prácticamente estamos cerrando el espacio. Si surge alguna duda o alguna pregunta, pueden hacerla para de alguna manera cerrar ya con esta intervención, con este comentario. Bueno, veo que no hay más interrogantes, pues ya cerramos este espacio. También pues quiero agradecer a las personas presentes y también a los estudiantes de la materia electiva, Caudillo y Fuerzas Armadas en Venezuela, pues que de la Universidad Simón Bolívar, que también pues en parte cumplen una actividad evaluativa y también ingresaron en la Escuela Naval, porque es un objetivo que también se dedica en esa asignatura. Además, pues agradecemos una vez más a la profesora Magnolia, que es la coordinadora de extensión de la sede litoral, por su, digamos, por su apoyo institucional, ¿no? Esta actividad académica. Y también pues, a todos los presentes, pues, que gracias a su disposición y a su tiempo por conectarnos a través de la virtualidad, ¿no? Nueva forma también de conexión que tenemos en este presente. Y bueno, agradecer a Ramón Rivero, ¿no? Por su exposición. Ramón Rivero, también te quería decir que yo utilicé tu artículo, pues, que publicaste con ATIA, sobre la Marina, ¿no? En tiempo, los buques de la Armada, de la Marina tras la guerra del 98, del 2020, lo utilicé con los estudiantes y ellos también, algunos también conocen tus aportes desde el punto de vista en historia náutica y historia naval. No me da más nada que decir, bueno, Ramón, si tiene algo que pensar. Sí, bueno, nada, agradecerles la atención y bueno, y esperemos vernos próximamente. Estoy a la orden. Tengo un grupo de Facebook que se llama Historia Náutica de Venezuela, donde, bueno, me pueden contactar y pueden participar y estamos a la orden. Bueno, muchas gracias. Ya ha culminado el evento. Te agradezco tu tiempo a este espacio virtual. Y a ver, bueno, no me queda más que decir que tal, que pasen una buena tarde y agradezco por su presencia. Muchas gracias.